Hola traders, bienvenidos a esta demostración del gestor emocional Pro para NinjaTrader 8. Este video está actualizado para versiones superiores a la versión 3.17. El gestor emocional es una herramienta con la cual podrás establecer una serie de parámetros operativos según tu plan de trading. Si incumples alguno de estos parámetros, el software bloqueará automáticamente tu plataforma, solo para la cuenta involucrada, y no te permitirá seguir operando. Así, se evita el descontrol y la sobreoperación. Este gestor emocional es compatible con múltiples cuentas, incluso de diferentes empresas, sin límite en la cantidad de cuentas a proteger. Además, funciona perfectamente con nuestro replicador de cuentas de NinjaTrader 8 a NinjaTrader 8. A continuación te presento la estructura de este video para que puedas seguir fácilmente cada punto. Número 1. Uso general del gestor emocional. Número 2. Parámetros operativos disponibles. Y número 3. Cómo iniciar y detener la protección. Uso general del gestor emocional. El gestor emocional es una pantalla que se aperturará de forma automática al abrir tu plataforma en NinjaTrader 8. Si por alguna razón cierras la ventana, puedes volver a abrirla desde la pestaña Herramientas y luego la opción Bruno Mesa-Gestor emocional. Recuerda que para que el gestor emocional funcione, no es necesario tener la ventana del gestor abierta. En la pantalla principal verás la hora de Nueva York, ya que todo el programa debe manejarse en este horario, un indicador que te mostrará si la protección se encuentra activa o inactiva, una lista de cuentas disponibles y un botón bloquear a la derecha de cada una de estas cuentas para realizar bloqueos manuales. Si no has incumplido ninguna regla pero deseas bloquear la cuenta por el resto del día, entonces puedes bloquearlo de forma manual con este botón. Botones principales. Nueva plantilla, con la que podrás crear una nueva plantilla y establecer parámetros operativos que veremos más adelante. Puedes crear diferentes plantillas con diferentes parámetros. Luego podrás vincular cada una de estas plantillas a cada una de las cuentas. Estas plantillas solo comenzarán a funcionar una vez que inicies la protección. Por favor, no inicies la protección hasta terminar de ver el video porque aún faltan varios detalles a considerar. Editar/ver mis plantillas. Desde aquí podrás ver o editar las plantillas que ya han sido creadas con anterioridad. Botón Ver información de las cuentas. Desde aquí podrás ver la información relevante de tus cuentas tales como el motivo del bloqueo, la hora a la que se desbloqueará la cuenta de forma automática, la cantidad de trades ganadores, perdedores y neutros, la pérdida máxima dinámica en caso esté establecida en tus parámetros y la pérdida o ganancia semanal. Por otro lado, al lado derecho de la pantalla del gestor veremos las noticias del día. Se mostrarán cuáles son las noticias que ocurrirán en el día que afectan al dólar y al euro, la hora en la que ocurrirán, así como el impacto que tendrán. Esto será relevante ya que el gestor tiene un parámetro operativo para bloquear las cuentas X minutos antes de las noticias si así lo deseas. Lo veremos más adelante con más detalle. Por último, tenemos el botón Detener protección para desactivar la protección del gestor. Parámetros operativos disponibles. Como habíamos mencionado anteriormente, para crear una plantilla debemos ir al botón del gestor emocional Nueva plantilla. Desde allí podemos establecer ciertos parámetros. Estos son los parámetros que estaban disponibles a la fecha de grabación de este video. Sin embargo, nos actualizamos constantemente y añadimos varias opciones con el tiempo. Para conocer los parámetros actuales, visita la página web indicada en la descripción del video donde se encuentra el listado actualizado de parámetros. Para que la plantilla use un parámetro, debemos activarlo con el botón de la parte superior derecha Activar. Cuando el fondo del parámetro esté de color verde, es porque está activado para esa plantilla y tendrá efecto. Si se encuentra en color gris, entonces es porque está desactivado para esa plantilla y no tendrá efecto. Veremos cada uno de estos parámetros rápidamente y de forma resumida. Si deseas ver estos parámetros más a detalle y con ejemplos, por favor ir a la página web indicada en la descripción de este video. Selección de instrumentos. Mantén esta función activada si deseas que solo los instrumentos de la lista estén disponibles para operar. Los instrumentos que no sean colocados en la lista estarán bloqueados. Horas operativas. Mantén esta función activada si deseas que la plataforma solo esté disponible en ciertas horas del día y para ciertos días. Además, decide si al terminar un rango de horas las posiciones abiertas deben cerrarse o mantenerse abiertas.
Por favor, no olvides seleccionar los días. Noticias. Mantén esta función activada si deseas que la plataforma se bloquee X minutos antes de una noticia y se desbloquee X minutos después de ocurrida la noticia. Esta función sí cierra la posición X minutos antes de ocurrir la noticia de acuerdo a lo que configures. Máxima pérdida por trade. Mantén esta función activada si deseas que tu trade se cierre de forma automática luego de estar en pérdida X cantidad de dinero a trade abierto, independientemente de la ganancia o pérdida acumulada que tengas. Máxima ganancia por trade. Mantén esta función activada si deseas que tu trade se cierre de forma automática luego de estar en ganancia X cantidad de dinero a trade abierto, independientemente de la ganancia o pérdida acumulada que tengas cerrada. Pérdida máxima, pérdida diaria máxima. Mantén esta función activada si deseas que la plataforma se bloquee luego de perder X cantidad de dinero en la cuenta a partir del balance inicial del día. Se considerarán las pérdidas de operaciones abiertas en vivo y al alcanzarse el límite se cerrarán automáticamente. Pérdida diaria máxima dinámica. Mantén esta función activa si deseas que la operativa del día se bloquee después de perder X cantidad de dinero en la cuenta, tomando como referencia el punto más alto alcanzado en el día. Ganancia diaria máxima. Mantén esta función activada si deseas que la plataforma se bloquee luego de ganar X cantidad de dinero en la cuenta a partir del balance inicial del día. Se considerarán las ganancias de operaciones abiertas en vivo y al alcanzarse el límite se cerrarán de forma automática. Pérdida semanal máxima. Mantén esta función activada si deseas que la plataforma se bloquee el resto de la semana, luego de perder X cantidad de dinero durante la semana. Ganancia semanal máxima. Mantén esta función activada si deseas que la plataforma se bloquee el resto de la semana, luego de ganar X cantidad de dinero durante la semana. Límite de trades totales. Mantén esta función activada si deseas que la plataforma se bloquee luego de haber cerrado X trades en la cuenta, contabilizando cualquier trade, sea ganador, perdedor o neutro. Máxima cantidad de contratos por trade. Este parámetro no impide ingresar más contratos de lo permitido, pero cierra el trade si se excede el límite y bloquea la cuenta por un minuto. Ayuda como una barrera psicológica para mantener la disciplina en la operativa. Límite de trades perdedores. Habilita esta función si deseas que la plataforma se bloquee después de alcanzar un número determinado de trades perdedores cerrados en la cuenta. Límite de trades ganadores. Habilita esta función si deseas que la plataforma se bloquee después de alcanzar un número determinado de trades ganadores cerrados en la cuenta. Tiempo de espera post pérdida. Mantén esta función activada si deseas que la operativa se bloquee X minutos luego de haber cerrado un trade como perdedor. Y tiempo de espera post ganancia. Mantén esta función activada si deseas que la operativa se bloquee X minutos luego de haber cerrado un trade como ganador. ¿Cómo iniciar y detener la protección? ¿Cómo iniciar la protección? Una vez que hayamos configurado las plantillas para cada una de las cuentas, entonces podemos dar inicio a la protección. Para ello debes dar clic al botón Iniciar protección. Recuerda que una vez iniciada la protección no hay forma de desactivarla sin una clave. Veremos cómo obtenerla en unos momentos. Por favor, solo inicia la protección cuando estés seguro que todo está bien configurado. Además, ten en cuenta que si no la inicias, entonces los parámetros de las plantillas no tendrán efecto sobre las cuentas. Un detalle a tener en cuenta es que al iniciar la protección, el botón Remove Ninja Script de NinjaTrader se bloquea para que no puedas desinstalar el gestor emocional ni ningún otro indicador mientras está activo. ¿Cómo detener la protección? Cuando se incumple alguna de las reglas configuradas, la cuenta involucrada queda bloqueada. La plataforma se desbloquea de forma automática a las 6 de la tarde del horario operativo en hora de Nueva York. Sin embargo, si desea hacer modificaciones en las plantillas o desbloquear la plataforma de forma anticipada, puedes hacerlo con el botón Detener protección. El gestor emocional Pro ofrece dos formas de detener la protección. Selección de la persona de confianza. Puedes designar a alguien de total confianza que reciba las contraseñas de desbloqueo de forma automática, mediante correo electrónico. Esa persona decide si compartir o no la contraseña contigo. La contraseña que reciba no tiene restricciones de horario. Opción de autogestión. Si prefieres manejarlo tú mismo,
usa el botón de autogestión para recibir la contraseña a tu correo electrónico. En este caso, la contraseña solo será válida entre las 4 y 6 de la tarde hora de Nueva York, los sábados todo el día y los domingos hasta las 6 de la tarde hora de Nueva York. De esa manera evitamos que lo desbloquees en horarios operativos y evitamos el descontrol.